Muchas personas alrededor del mundo consideran que si bien los métodos científicos alrededor del mundo arrojan resultados directos y demostrables, estos parecen ir alineados totalmente con la fantasía e inclusive en algunos casos, estos parecen demostrar precisamente los eventos considerados como metafísicos o paranormales. No debemos olvidar que la mecánica cuántica suele emplear mucha terminología inusual para explicar a nosotros los simples mortales, lo que los científicos más destacados tienen en su mente. Tales como el concepto de acción fantasmal a distancia utilizado por Einstein, para dar sentido a la idea de que los pares de partículas subatómicas pueden conectarse de forma invisible de una manera que trasciende el tiempo y el espacio. Y es que tal como lo diría el premio Nobel de Física Richard Feynman, si usted piensa que entiende la mecánica cuántica es que no la ha entendido. Esto por supuesto ha generado que muchas personas duden de la veracidad de la ciencia, al punto que la suelen alinear con una de las tantas ramas del ocultismo. Y es que los conceptos tan complicados suelen sonar a brujería o hechicería para muchos, ante la incapacidad de comprenderlos. Pero a diferencia de estas técnicas antiguas, la mecánica cuántica tiene a su favor un lenguaje amplio de números y un método científico que le permite arrojar resultados medibles y por tanto reales. Ahora bien, y como suele ocurrir con los esfuerzos humanos, estos generalmente suelen ser contradictorios y por ende siempre parecen ir en un constante retroceso. Y por supuesto la física cuántica al ser un procedimiento humano no está ajeno a tal ley natural. La constante medición y su posterior cuantificación son quizá a la hora de separar ciencia y ficción, la única real apreciación existente. Siendo así ciencia todo aquello que pueda surgir de tal método, y todo residuo de tal proceso por ende se degenera a simple ficción. Así pues, son una realidad irrefutable todas aquellas cosas que palpan nuestros sentidos, pero que a su vez puedan ser medidos y posteriormente cuantificados. Por ende la gravedad es una verdad absoluta porque todo objeto conocido se ajusta a una medición real e irrefutable, así todos los paracaidistas a pesar de su peso caen exactamente a la misma velocidad. Otra verdad absoluta científica sería el avión en el que van todos los paracaidistas pues todos sus ocupantes pueden dar razón de tal verdad por medio de sus sentidos. Y además de esto, las dimensiones de tal aeronave son inviolentables por la actividad humana de sus ocupantes, es decir, la puerta por la que salen todos los paracaidistas tiene unas dimensiones cuantificadas e inamovibles, y por ello son los sujetos los que tienen que amoldarse a estas circunstancias. Como decimos es ciencia siempre y cuando sea medible y cuantificable, de allí el problema con las mediciones en partículas tan diminutas. El entrelazamiento cuántico aunque no cumple con la constante de medición es un proceso cuantificable, siendo así una apreciación a la inversa, de allí el problema de que muchos se valgan de tal campo de la mecánica cuántica para dar realidad a su ficción y más con las frases expresadas por científicos como Einstein. Pero no por ello quiere decir que sean ficción los eventos descritos en física cuántica, ni mucho menos que estos no sean cuantificables. Como explicamos, estos son totalmente cuantificables y medibles en nuestra realidad, tal como el avión o la gravedad. El problema resulta a la hora de encontrar la forma de medirlos en sus estados más diminutos, es decir, no existen los mecanismos para cuantificar dichas medidas a mitad de trayecto. Por ejemplo, si uno de estos objetos estuviera en la Tierra, y el otro en la Luna, podríamos notar sus cambios y por ende posteriormente cuantificar y medir sus resultados, pero lo que no lograríamos hacer es medir ni cuantificar la energía, el mecanismo o el proceso que ejecuta estos cambios. Sin embargo, tal incapacidad no indica que para todos los seres humanos dichos eventos no sean iguales, es una realidad que para todos los seres humanos el resultado final es exactamente el mismo. Así todos los seres humanos serán testigos del mismo acontecimiento, tanto en la Luna como en la Tierra. Pero como decimos a lo largo del vídeo, en la física cuántica no todo es lo que parece, y por ello no todo resultado se ajusta a la teoría, de allí la importancia de la experimentación en dicho método y la posterior cuantificación de los resultados. Una partícula entrelazada sin ser medida es una realidad para todo ser humano, sin embargo a la hora de intentar medirla, esta muestra cambios en su comportamiento, a esto es lo que Einstein denominaba acción fantasmal. Ahora bien, esto ha degenerado en una cantidad de pensamientos filosóficos y pseudocientíficos que distan mucho de la verdad. Si bien, el entrelazamiento cuántico demuestra que una partícula subatómica al ser medida cambia en su apreciación inicial, dicho cambio no se debe a la acción directa del hombre, ni mucho menos a la contaminación de la información por el método empleado. O al menos eso es lo que piensan los teóricos que han formulado la teoría de la retrocausalidad.
La retrocasualidad significa que cuando un experimentador elige la forma de medida con la que medir una partícula, esa decisión puede influir en las propiedades de esta u otra partícula entrelazada en el pasado, incluso antes de que el experimentador haga esta elección. En otras palabras, una decisión tomada ahora, o en un futuro, puede influir en algo en el pasado. Esto lograría romper con el mito de que el hombre ejerce por medio de voluntad o su capacidad de observación, un resultado sobre la misma materia. Ya que dicho cambio estaría atribuido directamente al tejido del espacio-tiempo, es decir, no sería extraño que una partícula cambiara una vez fuera medida, ya que lo que estaríamos haciendo sería cuantificar una partícula que se mueve libre en el espacio-tiempo, lo que estaríamos observando por ende sería una partícula en sus distintos estados de tiempo. La retrocasualidad se refiere a cualquiera de los fenómenos o procesos hipotéticos capaces de invertir la causalidad, permitiendo que un efecto preceda a su causa. Imaginemos por ejemplo que la huella precede a la pisada, el eco a la voz, la detonación al disparo, etc. En realidad, la retrocausalidad ha sido siempre considerada una contradicción en sí misma, dado que, como ya indicara el filósofo del siglo XVIII David Hume, al examinar dos sucesos relacionados, la causa, simplemente, por definición, es el suceso que precede al efecto, así el interruptor activa la luz, y no a la inversa. Es más, la capacidad de influir en el pasado sugiere que los sucesos pudieran ser negados por sus propios efectos, originando una paradoja física. Pero no debemos omitir que posteriores investigaciones filosóficas sobre este asunto han incorporado aspectos de la física moderna, incluyendo la partícula hipotética denominada taquión, que es una partícula que presuntamente viaja más rápido que la luz, por lo que es capaz de alcanzar el pasado, así como ciertos aspectos de la simetría del tiempo dentro de la mecánica cuántica. Lo cierto del tema, es que la retrocasualidad vista por estos físicos teóricos no es más que una cuantificación más, de un proceso que resulta de una experimentación. Y es solo una manera más de intentar explicar una fuerza que se escapa por el momento al método científico y cuya forma de medir resulta imposible, aún con las herramientas existentes a nuestros días. Uno de los principales defensores de la retrocausalidad en la teoría cuántica es Hugh Price, profesor de filosofía en la Universidad de Cambridge. En 2012, Price propuso un argumento que sugiere que una explicación tiempo simétrica para la teoría cuántica debe incluir necesariamente influencias que viajan hacia atrás en el tiempo. En fin amigos del canal El Abismo, esto es todo por el momento. No olviden que el canal aborda distintos temas, así que te recomendamos seguir conectados para enterarte de todo lo que sucede en el mundo actual, tanto en ciencia, conspiración, religión, etc. Muchas gracias y nos veremos en una próxima. No olvides calificar y suscribirte.